Pues vamos a hacer un ejemplo con los channel operators más los nodos de los operadores de canal más usuales. Y vamos a hacer un ejemplo trabajando con audio. Pulsamos el tabulador y cargamos un archivo de audio file in. Por defecto él carga un MP3 que tiene por defecto y empieza a reproducirlo. Como podéis ver, está reproduciendo los dos canales, el canal izquierdo y el canal derecho, pero no estamos escuchando nada. No estamos escuchando nada porque el operador lo que hace es cargar un audio y reproducirlo, pero no le estamos diciendo que lo envíe a ningún sitio. Así que lo que tenemos que hacer es cargar otro nodo, el de Audio Device Out, que sería nuestra tarjeta de sonido, y le decimos que salga por aquí. Desconecto y como podéis ver tiene dos entradas, dos input source, ¿no? El primero que sería el del audio y el segundo que es el de source, ¿no? Y este de aquí, el input 1, que sería el del volumen, ¿no? Entonces el volumen vamos a gestionarlo con un elemento muy interesante. En la sección de paneles de diferentes nodos tenemos una cosa muy útil que es un slider, que es un nodo que es una barra desplegable. La vamos a conectar aquí para controlar el volumen, vamos a conectarle aquí el audio y vamos a bajar el volumen. Entonces, como podéis ver, los elementos estos del panel, estos de la sección esta comp y dentro de la columna panels, son elementos para hacer interfaces gráficas, ¿vale? Que en este caso, pues eso, para controlar el volumen, pues mira, lo conecto aquí y directamente puedo controlar el volumen entrándole a esa entrada de señal. Entonces, vamos a ver otro operador, y ya que estamos con temas de audio, vamos a ver otro operador bastante interesante, que es el filtro de audio. Y lo vamos a enlazar aquí en medio, en esta línea que hemos conectado el archivo MP3 con la salida de audio, con la tarjeta de sonido. Vamos a hacer botón derecho y le vamos a decir que inserte un operador. ¿Qué operador? Pues el audio filter, el filtro de audio, ¿no? Entonces el filtro de audio, este de aquí, ahora mismo no está filtrado y tengo diferentes filtros, el pasabajos, el pasaltos y el pasabanda. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el pasabanda. ¿Veis? A ver, vamos a subir un poco el volumen. Están como los audios más altos, entonces variando el cutoff puedo coger los bajos o los graves. Si hacemos un pasaltos, nos vamos quedando solo con los graves, y si hacemos un pasabajo, y si hacemos un pasaltos, nos quedamos con los agudos. Bien, vamos a hacer una cosa así como muy sencilla, que sería enlazar este pasabajos, el pasabajos mejor, vamos a enlazarlo con el ratón, ¿no? Entonces cargamos el mouse in, que está aquí. Entonces le vamos a decir que la Y del ratón la quiero enlazar con el filtro pasabajos, ¿no? Está de aquí. Pulso el botoncito este de la cruz y le digo que este va a venir aquí en el cutoff, ¿no? Reference. Entonces puedo variar el cutoff. ¿Qué pasa? Que nuevamente el ratón ahora mismo me está dando valores de 0,61 máximo y menos 18 mínimo, y yo quiero pasarle un valor que es diferente. Voy a quitarle el filtro, entonces veis que este número va del 0 al 4,5. Vale, pues vamos a hacerle un nodo de mates al mouse in. Bueno, no, mira, primero antes de hacer un nodo de mates lo que voy a hacer va a ser seleccionar uno de los canales. Hago un nodo de select, que eso es otro de los nodos muy usuales. Entonces el nodo select, yo lo que puedo hacer es entrarle el mouse in y le digo, mira, del mouse in quédate solo con el canal TY. Entonces ahora mismo de los dos canales me está seleccionando solo uno. Y ahora habíamos dicho que a este canal TY le quería aplicar un nodo de mates para cambiar los valores. Le digo que los valores, a ver si no me equivoco, el rango de entrada era de menos 0,18 a 0,61 y el rango de salida tiene que ser de 0 a 4,5.
¿vale? Pues ahora ya lo tenemos, esto sería 4,5 que es el máximo, esto sería 0 que es el mínimo, y este número de aquí lo vamos a enlazar con el audio filter. Entonces hago un clic en esta estrellita de aquí, hago un clic aquí, selecciono este elemento y lo coloco aquí y le digo que me haga una referencia. Cuando el mouse está abajo, pues el filtro está como muy bajo, no deja pasar casi nada, y cuando el mouse está arriba va controlando qué filtro quiere que pase. Vamos a hacer una cosa más, y es que aquí en el ratón voy a bajar el volumen para que no me moleste. Aquí en el ratón por defecto me sale la TX y la TI, que será la posición en X y en Y del ratón, pero también le puedo decir que me aparezca un canal para el botón izquierdo, ¿no? Entonces ML de mouse left aquí. Entonces ahora veis que me aparece otro canal, un tercer canal, ¿vale? Que sería el del mouse izquierdo. Cuando está pulsado vale 1 y cuando no, no vale 1. Y entonces este mouse de aquí, ¿vale? Pues me da ese valor de 0 y de 1. Entonces imaginaos que este valor de 0 y de 1 lo quiero aplicar, por ejemplo, al volumen. Vale, vamos a ver. Voy a hacer un select y vamos a seleccionar el valor ese del ratón. Select, aquí. Entro el valor del ratón, le digo que me seleccione solo el ML. Entonces ahora mismo estoy viendo solo un 0 y un 1 cuando pulso el ratón, ¿vale? Pero claro, si esto lo pongo ahora mismo en el volumen, lo que voy a tener es que el volumen está a 0. Perdón, el volumen iba aquí. Este lo voy a desconectar. Aquí. Entonces cuando pulso, ¿sí? ¿Veis que solo mientras está pulsado suena el de out tiene el volumen a tope, ¿no? Entonces si aprieto, el volumen está a tope, si lo dejo ir, el volumen está a 0. Hay una cosa que puedo hacer para que esto no sea tan directo, ¿no? Que haga un poco de fade o un poco de cadencia, que es aplicarle otro nodo también muy interesante, que es el lag. El lag es como un retraso. Yo le pongo aquí este lag, ¿no? Entonces fijaos que ahora mismo es igual, pero yo aquí en el lag le voy a decir que tengo un retraso de 1 segundo. En este caso es 1 segundo para la salida, aprieto, tarda en entrar 1 segundo, y le voy a decir que tenga 1 segundo para la salida. Entonces, fijaos que la entrada y la salida, o sea, cuando este nodo de aquí, que es el select, ya está a 0, el otro aún está subiendo. Entonces, vamos a hacer que en vez de enlazarle el nodo select directamente, le voy a enlazar este lag. Entonces, fijaos que cuando un clic al ratón, sube progresivamente y se para progresivamente. Vamos a ver otro elemento, ya que estamos, que es interesante para trabajar con los chops, que sería, por ejemplo, el trail. El trail lo que hace es guardar el recorrido del valor del elemento. Por ejemplo, voy a enlazar este tag aquí, ¿vale? Entonces, ahora mismo está a 0, porque hace un rato que está a 0. Pulso el ratón, sube a 1 y después me va guardando el recorrido del valor de ese número. Entonces, fijaos que lo que estoy haciendo con ese trail es guardar un histórico de cuál es el valor de ese elemento. Y después, como al igual que nos ha pasado con las imágenes, con el composite, pues yo aquí después puedo hacer un merge y mezclar valores. Yo puedo coger y digo, mira, voy a hacer un merge, quiero que entre este valor aquí y quiero que entre este valor de aquí, ¿no? Y entonces él pues me va haciendo un merge aquí y yo elijo
qué tipo de merge quiero que haga, ¿no? En este caso, pues como son dos canales con nombres diferentes, pues me ha hecho un único elemento con dos canales. El merge vendría a ser como el inverso del select, ¿no? El select de un elemento que tiene más de un canal selecciona solo uno de los elementos, y el merge es el que coge diferentes elementos y los compone en uno solo. Si estos nombres de estos elementos no me interesan, otro nodo interesante para trabajar con él sería el rename. El rename me permite renombrar los canales. Es decir, coger el canal TI y cambiarle el nombre y llamarle otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Desde el canal TI, pues le voy a cambiar el nombre al FV, ¿no? Entonces, el TI me lo está cambiando a FV. Bien, pues con estos elementos básicos, ¿no? Tanto el math, que es el más útil de todos, el lag, el select, el merge, el trail y este rename, con esto ya tenemos una base para poder jugar con esos elementos que son canales, que al final son números que van entrando y saliendo. Solo una cosa más. Cualquiera de las familias de los operadores, tanto el chop como el top, como el dat, como el, ¿vale? Tienen un operador o más de uno que me permite cambiar de un tipo de operador a otro. Por ejemplo, ahora mismo este operador es un cara, que es un número, ¿vale? Pues yo le puedo decir que me lo convierta en un dato. Entonces yo le digo dat2. Aquí me voy a datos y le digo que quiero un chop2. Entonces el chop2 de la sección de datos lo que hace es que yo le paso el nombre de un operador que es de tipo chop aquí, y él me lo convierte en un elemento de tipo dato. Y al revés pasa igual, ¿no? Algo que, por ejemplo, sea un dato, dat2, lo puedo convertir a un chop. O algo que sea una textura, lo puedo convertir a un chop, ¿no? Este tío recibiría la textura aquí y me lo convertiría en un channel operator, ¿vale? Esto me va a pasar con cualquiera de los elementos. Con cualquier familia de elementos yo puedo hacer un chop to dat, un dat to chop, un top to chop o un chop to top, ¿vale? Siempre vamos a poder cambiarlo de un elemento a otro. Y por último, recordar que cuando un workflow ya lo tenemos acabado y ya lo tenemos controlado, siempre es interesante añadir un null al final, ¿vale? Para separar este workflow de todo lo que pueda conectar y después yo más tarde.